inflamatorias que hay un compromiso inflamatorio del músculo. Y clínicamente el daño muscular se va a referir como debilidad, riesgo de inflamatorios, cuando además de la debilidad habla de dolor. Son dos síntomas que nos van a acompañar. Las miopatías inflamatorias idiopáticas son un grupo heterogéneo de enfermedades y vamos a hablar de tres: la dermatomiositis, la polimiositis y la miopatía inflamatoria por cuerpo de infusión. ¿Cuál es la principal característica? Debilidad muscular. Cuando usted tenga una persona con debilidad proximal, podrá pensar en una miopatía, ¿no es cierto? La característica de las miopatías inflamatorias es la debilidad muscular y la identificación de inflamación se debe identificar en una biopsia muscular. Se debe tener un diagnóstico de miopatía inflamatoria, sospecharlo cuando hay debilidad y comprobarlo con una biopsia muscular, ¿no es cierto? Entonces es la debilidad muscular el signo y síntoma más importante que usted va a tener en cuenta para sospechar una miopatía. Hay causas de miopatías inflamatorias, objetivo de nuestra clase, la polimiositis, dermatomiositis, miositis por cuerpo de infusión, la dermatomiositis juvenil. Las vasculitis pueden producir miopatía inflamatoria, los síndromes de superposición con lupus, esclerodermia, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren pueden también producir miopatía inflamatoria, la artritis reumatoide de Sjögren. Hay otros trastornos que sin ser inflamatorios inmunológicos pueden darte miopatía. Un paciente con hipotiroidismo severo descompensado puede tener miopatía. Un paciente con hiperadrenalismo, síndrome de Cushing, puede tener también una miopatía. Se puede manifestar como trastorno muscular una hipocalemia, una hipofosfatemia, una hipocalcemia, una hiperglandemia, ulsonatremia, trastornos metabólicos en relación al metabolismo de carbohidratos, lípidos, purinas. Recuerden, jóvenes, los medicamentos también pueden producir daño muscular. Drogas ilícitas, cocaína, heroína, corticoides, cuando se usan a largo plazo, ¿no? Los inhibidores de la coenzima A reductasa, que son las atorvastatinas, pueden producir miopatías. Infecciones virales, influenza, parainfluenza, Coxsackie, HIV, citomegalovirus, ecovirus, adenovirus, Epstein-Barr, bacterias, por miositis, la miositis de Lyme, ¿no? Por la picadura de la garrapata, fúngicas, parasitarias, la rhabdomiolisis, ¿no es cierto? Hay jóvenes que han estado sedentarios todo el año, terminan su curso, salen bien y se meten al gimnasio y quieren ganar músculo y hacen ejercicio mañana, tarde y noche. Terminan con rhabdomiolisis, ¿no es cierto? Los traumatismos, las convulsiones, el abuso del alcohol, el ejercicio especialmente intenso, la cirugía vascular, la hipertermia maligna pueden dar también rhabdomiolisis y por consiguiente una miopatía. Los cuadros hereditarios de distrofia muscular o trastornos de la deficiencia de la ácido maltasa pueden producir miopatía. Pero si usted tiene un paciente con debilidad proximal, no puede levantarse de la silla y no puede hacer sus actividades cotidianas, ¿qué vamos a hacer? Sospechar en una miopatía. Y si hay dolor, miopatía inflamatoria, ¿de acuerdo? Obviamente usted descartará que no sea hereditario, que no haya un historial de ejercicio intenso, de trauma, que no haya una infección evidente, que no haya medicamentos asociados a esto, trastornos hidroelectrolíticos o endocrinos, y usted estará frente de una miopatía inflamatoria, ¿cierto? Obviamente estas enfermedades se presentan con debilidad de los músculos proximales, el signo de la butaca. Creo que acá la gran mayoría se ha levantado, y los que no han querido levantarse probablemente pues, están cansados, pero cuando uno levanta los brazos también es un signo de que la actividad muscular está buena. También puede haber debilidad en los proximales, debilidad en los hombros, las piernas, ¿no es cierto?
debilidad gradual de la cintura pélvica, músculos faríngeos, puede haber disfagia, disfonía. Y es un paciente que va a decirle que cada vez tiene más dificultad para levantarse, para subir las escaleras, para subir al transporte público, para peinarse. Y cuando hay compromiso también de musculatura orofaringea, tendrá alguna dificultad para comer y para delinear. Cuando alguien tiene debilidad importante proximal, usted puede pensar, es un trastorno miopático. Y cuando la debilidad es mucho más distal, ya lo dijo el profesor Pino, puede ser un trastorno más neurológico, ¿no es cierto? En el año 1875 se reconoció el rash en heliotropo por primera vez. Y este es uno de los signos patognomónicos y cardinales de la dermatomiositis. Vamos a ver más adelante. Wagner en el 866 acuñó el término de polimiositis. En 1888 se reportó el primer caso americano probado de biopsia de polimiositis con biopsia. Amberwich introdujo el término de dermatomiositis. Entonces, son enfermedades que se han estudiado semiológico y clínico, patológicamente, pues hace mucho tiempo. En el 1930, Gautron reportó las lesiones de la piel, estas lesiones violáceas, costrosas, ¿no es cierto?, que se presentan en las superficies de las manos, que puso su nombre Gautron, y en el 35 se describió la relación entre cáncer y dermatomiositis. En el 71, más recientemente, Bowman y Peter postularon la clasificación de la polimiositis y dermatomiositis. La incidencia no son enfermedades frecuentes, se dan entre 5 a 10 casos por millón de habitantes al año. En el Rebagliati, con el grupo práctico, hemos visto una paciente con dermatomiositis. Generalmente es entre 5 a 10 casos por millón de habitantes. Si Lima tiene 10 millones de habitantes, deberíamos ver más o menos entre de repente 5 a 10 casos, ¿no es cierto? La proporción entre mujeres y hombres 2 a 1, siempre un poco más en mujeres, y la edad entre 15 y 44 años. Jóvenes, esta tabla me parece que es una de las más importantes. Si la tienen, por favor, me gustaría que la puedan revisar con mucho cuidado. Doble resaltador. Vamos a revisar 3 dolencias o enfermedades: la dermatomiositis, la polimiositis y la miositis con cuerpo de inclusión. En la dermatomiositis se afectan a 2 grupos, niños y adultos, más mujeres que varones. La polimiositis es ya más de adultos, fundamentalmente mujeres. Ojo, la miositis por cuerpo de inclusión es en gente mayor. Epidemiológicamente, dermatomiositis, 2 grupos, niños, adultos. Polimiositis, adultos, más mujeres que varones. Y en la miositis con cuerpo de inclusión, más varones de más de 50 años. Esto es importante. Se instaura de manera subaguda, y la miositis con cuerpo de inclusión es el trastorno crónico. La debilidad es proximal y distal en la miositis por cuerpo de inclusión. Esto es importante tener en cuenta, ¿no es cierto? De otro lado, la debilidad muscular, bueno, proximal X, proximal y luego distal. En la miopatía inflamatoria, donde hay un componente de lesión cutánea claro, es en la dermatomiositis, más del 90%. En la polimiositis no hay afectación cutánea, y en la miositis por cuerpo de inclusión tampoco. Si usted ve una afectación cutánea, como vamos a ver más adelante, en el heliotropo con signos de control y debilidad muscular, está frente a una dermatomiositis. Si solamente es debilidad proximal, mujer de edad media, puede ser la polimiositis. Pero si esta polimiositis es en gente de más de 50 años, es crónica, y además de la debilidad proximal a debilidad distal, podríamos estar frente a una miositis por cuerpo de inclusión. Se asocian a neoplasias, generalmente las dermatomiositis entre un 15 al 20%. En las 3 pueden estar incrementadas las enzimas musculares, más en la dermatomiositis y polimiositis. Las enzimas musculares en la miositis con cuerpos de inclusión están con normalidad o ligero incremento. Esto es importante en la electromiografía.
Hay en la dermatomiositis un patrón miopático, porque hay una afectación muscular fundamental, igual en la polimiositis, pero en la miositis por cuerpos de inclusión hay un patrón mixto, miopático y neuropático. Pueden estar asociadas esclerodermia, enfermedad mixta de tejido conectivo, a la dermatomiositis, la polimiositis también, y en la miositis por cuerpos de inclusión es rara la colectivopatía asociada. Hay buena respuesta al corticoide en la dermatomiositis, también en la polimiositis, escasa respuesta en la miositis de cuerpos de inclusión. Y muchas veces es un adulto que tiene una debilidad muscular inflamatoria catalogada como polimiositis, a la cual no hay respuesta al corticoide, y la biopsia te revela una miositis con cuerpos de inclusión. Hay una histología, ¿no es cierto? Y es importante ver que en la dermatomiositis hay un infiltrado celular de presión capilar, generalmente hay un infiltrado de linfocitos B y CD4, en la polimiositis también de CD8, en la miositis cuerpos de inclusión. Aquí hay vacuolas ribeteadas y cuerpos de inclusión. En esta tabla le he querido dar un primer panorama para ver las miopatías inflamatorias. Es un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracteriza por inflamación crónica difusa local de la musculatura estriada. Cuando hay inflamación que se eleva, jóvenes, la CPK. Si usted tiene a alguien que no puede levantarse de una butaca y no puede levantar los brazos y tiene miopatía y tiene una CPK elevada, no es una miopatía, una miositis. Estas miopatías inflamatorias se asocian en algunos casos con lesiones cutáneas. ¿Cómo se llama esto? Dermatomiositis. Se clasifican en dermatomiositis, polimiositis, miositis de cuerpo de inclusión, y las tres formas se instalan en un periodo entre semanas a meses. Hay una debilidad muscular simétrica y progresiva, con dificultad para realizar tareas cotidianas que se ejercen con músculos proximales. Levantarse de una silla, peinarse. Usted va a llegar a su casa, a su barrio, despistaje, miopatía inflamatoria. ¿Cuál es la primera prueba? Levantarse, ¿cierto? Subir una escalera. En los pacientes en la práctica, ¿qué nos han dicho? Se sentían muy mal, tenían manifestaciones dérmicas, pero en algún momento comenzaron a tener dificultades para levantarse, para ir a su centro laboral, para permanecer mucho tiempo de pie, etcétera, etcétera. Levantarse de la silla, peinarse, etcétera, se tornan, ¿no es cierto?, actividades cotidianas que no se pueden hacer sino con mucha dificultad por la debilidad muscular simétrica y progresiva. El movimiento motor fino generalmente se afecta tardíamente en poli y dermatomiositis y precozmente en la miositis de cuerpos de inclusión. Este es un dato importante. En las miopatías inflamatorias, dermatomiositis y polimiositis, se afecta fundamentalmente y de manera precoz los músculos proximales. La excepción es que en la miopatía de cuerpos de inclusión se puede afectar precozmente el movimiento motor fino. En todas las formas de miopatía inflamatoria se afecta la musculatura faringe y flexora del cuello. Son pacientes que van a decir: doctor, me cuesta levantarme, me cuesta subir la escalera, y también cuando como tengo una mayor dificultad, ¿no es cierto? Disfagia, dificultad para levantar la cabeza, y en etapas avanzadas pueden afectar los músculos respiratorios. No se afectan los músculos oculares, salvo en estadios muy tardíos o en enfermos no tratados. La sensibilidad permanece normal y los reflejos tendinosos están conservados. ¿Por qué, jóvenes? Porque esta no es una polimiopatía, es una miopatía inflamatoria. La excepción será la miopatía por cuerpos de inclusión, ¿no es cierto? Especialmente en la miopatía por cuerpos de inclusión, ¿no es cierto?, se puede observar atrofia de cuádriceps y musculatura distal. Hay manifestaciones extramusculares porque son enfermedades inflamatorias. Muchos de estos pacientes pueden tener fiebre, malestar, pérdida de peso, artralgia, Raynaud. Pueden haber algún nivel de contractura articular en la dermatomiositis infantil.
Pueden haber disfagia, síntomas gastrointestinales, ¿no es cierto? La dermatomiositis y neuropatía por cuerpo de inclusión y disfunción pulmonar por debilidad de la musculatura torácica. Al 7% de los pacientes con polimiositis, generalmente mujeres, pueden presentar neumopatía intersticial y artritis periférica. De ahí el diagnóstico diferencial que el profesor Pino planteaba, que es una esclerodermia con afectación pulmonar o es una dermatomiositis. Pero en la esclerodermia el componente dérmico es de esclerosis. Y hay un componente extrapulmonar. Pero ojo, en la esclerodermia puede haber debilidad, sí, pero no es el signo y síntoma más importante. Aquí sí es un tema central, el paciente no puede deambular adecuadamente. Puede haber fiebre, malestar, ternipecio, artralgia, Raynaud. Y usted, joven alumno, ya está reconociendo. Si viene un paciente con fiebre, Raynaud, baja de peso, artralgia, inmediatamente sacas tus cuadernos de reumatología. Y desde que sospecha reumatología, velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, anticuerpos ya vas buscando, ¿no es cierto? Vas buscando. ¿No? Porque, ojo, no vayamos a cometer, jóvenes, lo que se ve comúnmente. Las esclerodermias y las dermatomiositis van entrando de dermatólogo en dermatólogo, crema A, crema B, crema C. No. La medicina no es un tema, la medicina dermatológica no es un tema de crema solamente, sino de diagnóstico. ¿De acuerdo? Componente constitucional, contracturas, disfagia y síntomas gastrointestinales, neumopatía intersticial y artritis periférica en el 7% de los pacientes. Pueden haber alteraciones cardíacas también, como fallos de conducción, arritmias, miocarditis, miocardiopatía, fallo cardíaco, pero ojo, en un paciente que tiene manifestaciones dérmicas y debilidad, dermatomiositis. Solamente debilidad proximal, polimiositis. Y en un paciente varón, más de 50 años, que tiene un componente de debilidad proximal, también distal, más o menos precoz, con, ¿no es cierto? Y vamos a ver más adelante, un patrón de electromiografía miopático y también neuropático, que no responde bien al corticoide, la tercera, miopatía por cuerpo de inclusión. También hay otras manifestaciones extramusculares, las calcificaciones cutáneas, más frecuentes en dermatomiositis. Hay una asociación interesante entre dermatomiositis y el desarrollo de neoplasias. Se han descrito el incremento de las neoplasias de ovario, mama, pulmón, colon y melanoma, ¿no es cierto? Sobre todo en la dermatomiositis. Las neoplasias pueden coincidir con la aparición de dermatomiositis o precederla o aparecer posteriormente. Sugiere neoplasia asociada a una dermatomiositis en pacientes de edad avanzada con incrementos importantes de velocidad de sedimentación, lesiones de tipo vasculitis y títulos muy bajos de anticuerpos antivirales. Las manifestaciones clínicas, la debilidad muscular proximal, simétrica, indolora de comienzo insidioso 3 a 5. El paciente le va a referir a usted que ha tenido dificultad para caminar, para subir las escaleras fundamentalmente. La debilidad es miembros superiores, miembros inferiores, el inicio es insidioso, el compromiso es bilateral, simétrico, indoloro al inicio, y en polimiositis y dermatomiositis, cuando hay compromiso de la cintura pelviana, el paciente referirá imposibilidad para subir escaleras, levantarse de la silla o del inodoro y caída sin posibilidad de levantarse solo. Cuando hay afectación de la cintura escapular, imposibilidad de elevar los brazos sobre la cabeza, el paciente tiene dificultad para peinarse, incapacidad para levantar la cabeza de la almohada. Entonces, obviamente, usted tiene que comenzar a pensar que hay una miopatía. Puede haber afectación también, ¿no es cierto?, de tipo álgico, o sea, dolor muscular en la dermatomiositis. A nivel de esófago, pueden manifestar el paciente disfagia, regurgitación de alimentos, broncoaspiración, puede haber asociación con ronquera o disfonía, ¿no es cierto? Y generalmente es la debilidad, ¿no?, el elemento sustancial. Ahora, en la dermatomiositis, ¿no es cierto?,
Hay manifestaciones cutáneas, por ejemplo, el eritema heliotropo, que usted da un diagnóstico diferencial entre un rash malar de fotosensibilidad de grupos. Aquí hay una coloración violácea y ven ustedes estas lesiones descamativas papulares eritematosas en estos, ¿no es cierto?, bordes extensores. Estas son las pápulas de Gottron, son muy características de la dermatomiositis. Eritema en heliotropo a nivel facial, ¿no es cierto?, las pápulas de Gottron. Ven acá el color violáceo, ¿no es cierto?, del eritema, el signo de Gottron, ¿no? Aquí la máquina nos ha jugado porque está muy violáceo, ¿no? Pero basta que usted tiene que reconocer estos signos. También hay una fotosensibilidad cutánea del eritema facial, el signo del echado de la pistolera, ¿no es cierto? Ya usted va reconociendo que esta es una lesión y vamos a ir pensando en hacer diagnóstico diferencial, ¿no? No se nos va a ocurrir que esta mujer que tiene debilidad y que tiene esta lesión dérmica va a tener, pues caramba, un eritema de contacto y además una miopatía. Tenemos que tratar de hacer una clínica para que salga el diagnóstico. Vemos, ¿no es cierto?, hay hipertrofia cuticular con eritema periungueal, ¿no es cierto? Y esto parece una mano de alguien que trabaja en mecánica, en el lavado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver. En la dermatomiositis también hay manifestaciones como la hipertrofia cuticular, el eritema periungueal, las telangiectasias, cefaltos y dilatación capilar. Aquí ven los signos de Gottron. Puede haber también calcinosis, tomas una radiografía ya, calcificación de tejidos blandos. Y el paciente con dermatomiositis, además de tener su eritema heliotropo, su signo de Chal, los signos de Gottron, pueden tener calcinosis y puede tener también sus poliartralgias, poliartritis, ¿no es cierto? Puede tener también disfagia, puede tener también dificultad para respirar, pero esto es cuando hay una afectación pulmonar. Otras manifestaciones sistémicas de afectación pulmonar puede haber, ¿no es cierto?, neumonitis intersticial, de ahí la importancia de hacerles una gasometría en vez de difusión, una radiografía, una tomografía pulmonar de alta resolución, porque muchos de ellos, en el contexto de una dermatomiositis, manifestaciones dérmicas, la miopatía tendrá manifestaciones esofágicas, afectación pulmonar, también a nivel cardíaco, muchas veces sintomático, trastornos de la conducción, bloqueos auriculoventriculares, insuficiencia cardíaca, taponamiento cardíaco. Puede haber a nivel del aparato gastrointestinal disfonía, disfagia, ulceración de glucosa, vasculitis, ¿no? Puede haber una afectación renal poco frecuente, necrosis tubular, nefropatía por IgA, nefropatía membranosa, algunos trastornos visuales por retinopatía o vasculitis retinal. Pero vamos teniendo muy cercano si es una esclerodermia o es una dermatomiositis. Pero en la esclerodermia las manifestaciones cutáneas son de esclerosis, ¿no es cierto? Y después el pacientito va a comenzar a tener una fase que se va perfilando, ¿no? En cambio aquí las manifestaciones son de otro tipo, las dérmicas, ¿no? Para el diagnóstico de las miopatías, el diagnóstico de las miopatías inflamatorias se realiza mediante 3 tipos de estudios complementarios. Ya usted sospechó. ¿Cuándo sospecharé una miopatía de cuerpos de inclusión? Cuando es un varón, más de 50 años, tiene afectación proximal, pero también distal, ¿no es cierto? Pero si el paciente es joven o de edad media y tiene manifestaciones dérmicas, heliotropo, gonotropo, tiene debilidad proximal, más estoy hablando de una dermatomiositis. Y si es una persona de edad media, puede ser un poco más frecuentemente mujer, que tiene solo la debilidad con síntomas sistémicos, puede ser una polimiositis, ¿no es cierto? O sea, el diagnóstico no está muy complicado. Pero en realidad hay que hacer estudios de laboratorio, electromiografía y la biopsia muscular. Son enfermedades que tienen que catalogarse por biopsia muscular. ¿De acuerdo?
En el laboratorio hay dos tipos, las pruebas que valoran el proceso inflamatorio y el daño muscular. ¿Cuáles son los marcadores de la inflamación, jóvenes? Ya esto saben ustedes hasta en casa, ¿no es cierto? A mis alumnos los tengo locos. Velocidad de alimentación, proteína C. Y para evaluar el daño muscular, las enzimas musculares, fundamentalmente la CPK, ¿no? La creatinfosfoquinasa, directamente la fosfoquinasa láctica. Y podríamos solicitar pruebas que valoren el proceso autoinmune de la enfermedad. Y hay pruebas para estudiar los anticuerpos asociados a las miopatías inflamatorias, ¿cierto? Acá ya hemos dicho que la velocidad de dilatación puede elevarse hasta un 50% de los casos, dicen que puede ser normal, la proteína C reactiva se eleva. Las enzimas musculares, la CPK es una enzima muscular que se va a elevar de manera importante cuando hay un daño muscular, ¿no es cierto? Entre 5 a 10 veces su valor normal. Y aquí tenemos una serie de causas por las cuales puede elevarse las enzimas musculares. Las miopatías inflamatorias, las miopatías infecciosas, las miopatías por cuadros distróficos, la rhabdomiolisis, fármacos, ojo, las estatinas, trastornos metabólicos, endocrinológicos, parálisis periódica y causas iatrogénicas, ¿no? Pero nosotros estamos aquí en evaluar y aprender las miopatías inflamatorias. El estudio autoinmune del perfil muscular, en el 80-90% de los pacientes con polio y dermatomiositis se presentan títulos elevados de autoanticuerpos que van dirigidos frente a componente nuclear, nucleolar o citoplasmático. Los autoanticuerpos en las miopatías inflamatorias se clasifican en dos grupos: los anticuerpos específicos de las miositis y los anticuerpos asociados a las miositis. ¿De acuerdo? Anticuerpos específicos de las miositis, ¿cierto? Se detectan en un pequeño grupo de pacientes, pueden ser de tres tipos: los antisintetasa, no antisintetasa y los anticuerpos antinucleares, ¿cierto? Anti-AAS, anti-SRP y el anti-MI2. Esta es una tablita un poco pesada para ver los antígenos, su frecuencia de presentación y la clínica asociada, ¿no es cierto? Los anticuerpos específicos de miositis, antisintetasa, ¿no? Y aquí tienen toda esta clasificación, ¿de acuerdo? La electromiografía es un estudio sensible pero no específico, permite evaluar los grupos musculares. La mayoría de los pacientes tendrá un patrón catalogado como miopático, ¿no es cierto? Es útil en la elección del músculo a biopsiar. El músculo más afectado es el músculo que tenemos que biopsiar y se caracteriza por presentar potenciales de fibrilación, descargas complejas repetitivas y ondas agudas positivas. Usted hará una electromiografía para documentar el estudio de la miopatía inflamatoria y acá vemos un patrón normal, un patrón neuropático y un patrón miopático, ¿no es cierto? En este patrón miopático los complejos son pequeños y las ondas son repetitivas. Ahora, obviamente, estimado alumno, usted si ve un paciente que tiene una debilidad y tiene una manifestación, digamos, dérmica, ¿no? Una facies en el biotropo, tiene las máculas estas de Gotrón, sospechas en una dermatomiositis, darás su CPK que puede encontrarse elevado, le pedirá sus anticuerpos y además su electromiografía y te informarán como un patrón miopático. El único detalle importante a recordar es que en la miopatía inflamatoria por cuerpos de inclusión, el patrón no solamente es miopático, sino puede ser mixto, puede salir también un patrón de tipo neuropático. Eso nos puede ayudar a diferenciar entre polimiositis y miopatía por cuerpos de inclusión. La biopsia muscular llama la atención ¿no? Obviamente lo hace pues en el deltoides, con el cuádriceps, con un cirujano experto en esto, con anestesia, y obviamente esto tiene que pasar al microscopio para ver el músculo normal. Aquí ven en esta gráfica cómo se infiltra ¿no es cierto?
neutrófilos y linfocitos, sobre todo linfocitos en la polimiositis. En la polimiositis de cuerpos de inclusión vamos a ver que la infiltración es más segmentaria, pero van a ver estos cuerpos de inclusión, como vamos a ver más adelante. En la dermatomiositis, sobre todo, la infiltración es alrededor de los vasos sanguíneos. Si hubieran dudas de la afectación muscular, una resonancia magnética nos puede dar una información sobre la inflamación muscular. Si bien es cierto, es un estudio muy importante, pero en realidad resultaría un tanto costoso. Cuando el diagnóstico debe hacerse clínico, laboratorial, electromiográfico, pero sobre todo a nivel de la biopsia muscular. La tomografía de tórax puede ayudarnos cuando hay una afectación pulmonar intersticial y la realización de una radiografía de esófago o más sofisticadamente una cineesófagometría o manometría esofágica nos puede ayudar si este problema, ¿no es cierto?, miopático también tiene su componente de afectación esofágica. A modo de repetición muy rápida, la dermatomiositis es una entidad en la que existe un exantema característico, a veces pruriginoso y que a menudo precede a la debilidad muscular. La erupción específica y más característica es el exantema en el heliotropo, de color azul púrpura, que se localiza sobre párpados y se acompaña de edema. Pueden haber también lesiones en el dorso de las articulaciones, como una erupción elevada, escamosa, singular hacia las pápulas de Gottron, ¿no es cierto? Pueden aparecer en áreas expuestas como cara, cuello, escote, rodillas, codos, malleolos, espalda y hombros, ¿no es cierto? Otras lesiones también pueden aparecer en la dermatomiositis, como la oikiloderma, vasculitis y cambios esclerodermiformes, ¿no es cierto? Hay unos criterios diagnósticos de dermatomiositis cuando hay evidencia de necrosis, fagocitosis, regeneración, atrofia perivascular e infiltrado inflamatorio en la biopsia muscular. Es fundamental hacer una biopsia muscular. La pérdida de la fuerza es proximal y simétrica, importante. Cuando hay elevación de las enzimas musculares, especialmente la creatinasa, hay una triada electromiográfica, unidades motoras polifásicas cortas y pequeñas, fibrilaciones en ondas positivas en irritabilidad insercional y descarga repetitiva de alta frecuencia. Y en la dermatomiositis, lesiones cutáneas características, eritema en heliotropo, pápulas de Gottron y lesiones eritematosas sobre superficie de extensión de extremidades, rodillas, codos, cuello y zona de escote, ¿no es cierto? Y se puede clasificar como dermatomiositis definitiva, probable o posible. Estos criterios aún están vigentes. Eritema en heliotropo, signos de Birchall, ¿no es cierto? Ven acá en estas superficies cómo se manifiestan estas pápulas de Gottron. Ven acá esta característica, ¿no es cierto? Y vemos acá cómo hay un componente perivascular a nivel de la dermatomiositis, con su muestra acá parte de inmunofluorescencia. La polimiositis es una miopatía inflamatoria subaguda del adulto, es muy rara en niños. Generalmente el comienzo es más insidioso que la dermatomiositis. La dermatomiositis presenta sus máculas, su exantema en heliotropo, sus pápulas de Gottron, ya te va avanzando. Aquí se puede presentar aislada o asociada a otra enfermedad autoinmune, sistémica o infección viral o bacteriana, ¿no es cierto? Diphenicilamina o silubudina también pueden producir miopatía inflamatoria similar a la polimiositis. Y se diferenciará la polimiositis de la miopatía por cuerpo de inclusión por hallazgos anatomopatológicos tras la realización de la biopsia muscular. Esta es una inflamación intersticial en la polimiositis. Miren cómo está el intersticio. Acá hay fascículos musculares tanto atróficos, ¿no? Y en la miositis por cuerpos de inclusión es del 15 al 20% de las miopatías inflamatorias. Es la más frecuente en los adultos mayores de 50 años. Muchas veces es diagnosticada como una polimiositis, pero la característica es que es resistente al tratamiento. Hay atrofia, debilidad muscular, ¿no?, que es más asimétrica,
¿no? Y también puede haber debilidad de musculatura distal, mano, atrofia de antebrazo, incapacidad para agarrar la pinza en el nivel del pie, puede haber una caída del pie, puede haber dispragia por afectación ginecofaringea. La CPK es normal con una elevación moderada a diferencia de la poli y la dermatomiositis, ¿no es cierto? En electromiografía puede haber un patrón mixto, y si ustedes tienen acá un poquito de atención, vemos un infiltrado inflamatorio, pero vemos dentro del fascículo muscular estos cuerpos de inclusión, ¿no es cierto? En la miositis por cuerpo de inclusión es la miopatía inflamatoria más frecuente por encima de los 50 años. Con frecuencia se confunde con la polimiositis. Muchas veces se diferencia porque la miositis por cuerpo de inclusión no responde también al tratamiento con corticoides. Casi todos los enfermos tienen debilidad y atrofia de musculatura distal. Dermatomiositis, polimiositis son fundamentalmente proximal. Esta es la diferencia, ¿de acuerdo? Hay proximalitis distal, puede ser simétrica y a veces afectarse selectivamente bíceps, tríceps, cuádriceps, disfagias frecuentes y se pueden acompañar por episodios de disnea. La exploración de la sensibilidad generalmente es normal, si bien algunos pacientes pueden tener sensibilidad disminuida. De ahí que la electromiografía muchas veces te puede dar un componente miopático y también neuropático. El diagnóstico se hace tras biopsia muscular, se debe evaluar en el estudio anatomopatológico las vacuolas típicas. El curso evolutivo es lento, progresivo hacia la invalidez, van 2 años después del comienzo. Ven ustedes acá en componente inflamatorio, y a nivel de este haz muscular, en este cuerpo de inclusión, hay que hacer la biopsia, ¿de acuerdo? Y finalmente hay un pequeño capítulo de miopatías inflamatorias asociadas a neoplasias. En un 15 a 20% de la dermatomiositis se puede asociar a la neoplasia. La asociación causal se descubre en el año 53 y recientemente se han comparado grupos de pacientes con miopatía inflamatoria con población general. Los pacientes con miopatías inflamatorias tienen 3 a 6 veces más que la población general al desarrollar neoplasias. Las neoplasias se asocian más frecuente con dermatomiositis que con polimiositis. Después del diagnóstico de dermatomiositis, hasta un 58% desarrollan neoplasias. Cáncer de ovario, pulmón, páncreas, linfoma de Hodgkin, estómago, mama, colorectal. Todos los mayores de 50 años que tengan miopatía inflamatoria es necesario realizar un cribado para descartar neoplasias asociadas. Jóvenes, si usted diagnostica una miopatía inflamatoria, los tratamientos son con corticoides. Generalmente las dosis son altas al inicio, un de peso, luego van disminuyendo, y se pueden asociar a metotrexato o acetoprina, que es el primer escalón del tratamiento de miopatías inflamatorias. Luego los reumatólogos podrán dar rituximab en el paciente refractario a su tratamiento convencional. Puede utilizarse la ciclosporina, tacrolimus o micofenolato, en casos también refractarios y con afectación cutánea o pulmonar intersticial, y cuando haya miopatía inflamatoria con compromiso de neuropatía intersticial podrá utilizarse la ciclofosfina. Bien, hasta acá en esta primera parte, jóvenes. Quería pasarles un pequeño video a modo de reflexión porque veo que los cerebros están un poquito cansados. ¿Se podrá ver acá delgado, sí? Creo que sí, ¿no? A ver, ¿pueden ver, jóvenes? ¿Sí? Una imagen vale más que 10 palabras, ¿no? Este es un video muy sencillo donde uno comienza a ver, miren las manifestaciones. El edema periauricular de color moradito. Ven el exantema en el heliotropo, ¿no? Obviamente esta es una paciente raza caucásica, pero uno tiene que ser muy cuidadoso. Miren lo característico, lo típico, ¿no? Un poco lo dramático también para el paciente. Este rash no nos vamos a olvidar, es el exantema en el heliotropo, ¿no? Diferente al rash malar de lupus, ¿cierto? Tienen los edemas, el color violáceo, y también ya uno puede comenzar a plantear, pero esto me parece una esclerodermia, ¿no es cierto? Ven acá.
el eritema malar, violáceo. Y son enfermedades que además de mantener la manifestación del signo de Chal, ¿no?, van a tener su componente de empatía importante. Compromiso muscular, viene acá el lado inflamatorio, la atrofia de los fascículos. La atrofia fascicular, estos son los signos de neutrópico, aquí viene el neutrópico un poco menos intenso, el signo de Chal, ¿cierto? Bien, estos jóvenes para que se recreen un poquito, ¿ya? Y finalmente, ¿cómo estamos en tiempo delegado? ¿Qué no son? Ya, viene el doctor Avilés a las 7, pero les consta a ustedes que hemos corrido. Jóvenes, paciente con debilidad muscular, proximal con Euritropo, Botrón, CPK elevado, patrón miopático. ¿Por qué me preocupa la dermatomiositis? Puede tener manifestaciones sistémicas, sí, disfagia, neumopatía intersticial, miocarditis, afectación renal, pero son menos frecuentes. Bueno, se asocia un 20% con neoplasias. El otro caso es el paciente de edad media, generalmente mujer, que comienza a tener debilidad, puede tener dolor muscular. El hecho que un paciente pueda pararse de una silla, no pueda subir una escalera y no pueda peinarse, ya usted le dice, sospecha, puede tener o no dolor en el músculo, puede tener o no un síndrome constitucional. Si usted como médico general le encuentras esta miopatía, y le encuentra la velocidad de sedimentación elevada, y le encuentra la proteína C reactiva, ¿no es cierto? Tú podrías decir, oye, hay que pedirle electromiografía, biopsia muscular y marcadores inmunológicos específicos. Usted puede tener un diagnóstico. No va a tratar a ese paciente de que haga ejercicio, que tome vitaminas, ¿no es cierto? Pero si esa miopatía es en una persona varón de más de 50 años y además de la parte proximal, no puede hacer pinza, tiene compromiso distal, a caramba. Y en la electromiografía sale que su patrón es miopático y también neuropático. Tengo dos tipos, puede ser una miopatía inflamatoria por cuerpos de impulsión, que no responden muy bien a el tratamiento con los, en este caso, ¿ya? Esa tablita se las he planteado muy rápida. Y jóvenes, vamos a terminar con esta clasecita que la pretendo ser muy dinámica. Reumatismo de tejidos blandos, no todo es artrosis, ¿de acuerdo? Usted puede tener dolor en el hombro por un problema de la bursa. Usted puede tener un dolor en el codo por un problema de la bursa del codo, ¿no es cierto? Usted puede tener bursitis a nivel de la cadera, no estamos tiempo sentados, y también a nivel de la cadera. La bursitis es una inflamación de la bursa, que, ¿no es cierto?, es una estructura que va a proteger la articulación, ¿no es cierto? Y la manifestación será un dolor localizado de impotencia funcional, pero también pueden doler los tendones, las extensiones tendinales. Hablaremos de tendinitis cuando hay inflamación del tendón y dará un dolor localizado también en impotencia funcional. Tendones a nivel de los rotadores, tendones a nivel de Aquiles, ¿no es cierto? Tendones a nivel de inserción, ¿no es cierto?, del músculo a nivel del codo, a nivel de la rodilla. Las causas de las bursitis y de las tendinitis son el uso excesivo de la articulación. Los tenistas, los golfistas, ¿no es cierto?, las secretarias, la gente que trabaja en grandes almacenes. ¿Por qué no? Tenemos estudiantes que tienen, ahora ustedes tienen sus computadoras, pero antes tenían que ser un campeón para captarle todo al profesor. Cuando hay uso excesivo, se da una inflamación, las tendones, las bursas. Cuando hay lesión traumática, cuando hay posturas incorrectas,
Cuando hay posición anómala de articulaciones, se va a producir bursitis, tendinitis. Las infecciones son causas poco frecuentes, ya entran en el capítulo de las artritis sépticas y puede estar asociada a otras enfermedades. El síntoma más importante para sospechar una bursitis o tendinitis es el dolor localizado. En el examen físico, la presión selectiva del tejido nos permitirá encontrar el punto doloroso y definiremos si hay una bursa o un tendón afectado. Las radiografías nos permiten descartar artritis u otros problemas óseos, traumáticos, infecciosos. Es muy útil cuando tú sospechas bursitis y tendinitis la ecografía de partes blancas, donde te habla de incremento del volumen a nivel inflamatorio de la bursa o tendón. Si yo sospecho una tendinitis o bursitis, puedo pedir una ecografía de partes blancas para ayudar en el diagnóstico. Obviamente, la resonancia magnética puede utilizarse fundamentalmente para hacer diagnósticos muy finos a nivel de un síndrome de hombro doloroso, por ejemplo. Es una bursitis, es una tendinitis, es una, ¿no es cierto?, tendinitis cálcica, es una ruptura del manguito de los rotadores. Entonces, hoy por hoy usted tiene la resonancia. El estudio de imagen es más importante para hacer un adecuado diagnóstico. Pero pregunto, ¿a todos le van a pedir resonancia en una atención primaria? No. El diagnóstico es clínico. Lo corroboras con una ecografía y en algunos casos el traumatólogo o reumatólogo deberá su resonancia magnética. El tratamiento de las bursitis o tendinitis es sanar la bursa o el tendón lesionado. Primero reducir el dolor y luego la inflamación. Reposo. Toda articulación adolorida tiene que reposar y disminuir la inflamación. Reposo, inmovilización con vendaje, elevación del área afectada. Uso racional de antiinflamatorios. Jóvenes, ¿cuál es la causa más importante de sangrado digestivo a nivel mundial? Las úlceras gástricas, las angiodisplasias, ¿cuáles? No, el uso antiinflamatorio no esteroideos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con su uso. Cuando hay lesiones recientes, el hielo puede ayudar a controlarlo. Lesión aguda, hielo puede ayudar a controlarlo. En casos de lesiones crónicas, generalmente se pueden utilizar compresas calientes. Y la infiltración de corticoides y analgésicos es uno de los tratamientos más efectivos en el caso de bursitis y tendinitis. En el caso de tratamientos, se evitará el factor agravante, hay que reposar, administrar antiinflamatorios de manera racional y en algunos casos el reumatólogo generalmente realizará la inyección local de glucocorticoides. Cuando hablemos de compresas, hay dos conceptos fundamentales que usted debe conocer. Las compresas frías se dan durante las primeras 48 horas de iniciar la inflamación. Usted tiene, y aquí puede usted lucirse en la casa, su familiar es secretaria, tiene una tendinitis, ha trabajado toda la mañana, todo el tiempo con un mouse. Dolor agudo, compresas frías. Dolor crónico, compresas calientes, después de 48 horas. La terapia física va a ser muy importante para la rehabilitación y el manejo del dolor a través del ultrasonido, los masajes, un programa de ejercicio personalizado. La hidroterapia puede permitir mover una articulación con mayor facilidad, sobre todo cuando hay estas afectaciones de músculos grandes como son la articulación sacrocolocígea, la bursa, el medio. Puede ayudarnos la hidroterapia, ¿no es cierto? Y posteriormente ejercicios para fortalecer el área, para intentar prevenir y evitar que se obviamente, esto es importante, uno debe prevenir la bursitis, las tendinitis. En la clínica hay un sitio web muy interesante donde ponen una lista donde dice cómo prevenir las tendinitis y las bursitis, calentamiento o estiramiento antes de iniciar el ejercicio. Probablemente jóvenes, después de unas merecidas de vacaciones, yo creo que todos van a probar ustedes, con susto, pero van a probar. Después, los pondré en cura de sueño 4 o 5 días porque tienen que dormir, todos los que no han dormido. Después unos dirán, voy a ir al externado, pero al final no, pues va a ganar las vacaciones y van a ir a hacer ejercicio, ¿cierto?
ejercicio, calentamiento, estiramiento antes del ejercicio, si no puede lesionar su músculo. Fortalecer músculos que rodean la articulación, pausas frecuentes al realizar tareas repetitivas, proteger la articulación con almohadillas, rodilleras o coderas. Próxima promoción, vamos a pedir que tengan todos sus asientos bien cómodos y sus coderas, porque estar 4 o 5 horas escuchando clase también es bravo para la bursa, para el tendón y para el hueso, ¿cierto? Evitar permanecer sentado durante largo periodo, mantener buena postura, posicionar el cuerpo adecuadamente al hacer tareas cotidianas, ¿no es cierto? Las secretarias son un grupo ocupacional frecuente portadora de tendinitis de bursitis. Los que hacen trabajo en los supermercados, ¿no es cierto? Imagínese usted levantar bolsas. Yo tengo un familiar que se fue a Japón. Su único trabajo era... Y decía, pero oye, qué fácil, te has ganado la plata. Sí, pero hacer millones de veces al día esto, terminas lesionando tus músculos, tus tendones, tus articulaciones, ¿no? Entonces, es importante prevenir. La bursitis subacromial, ¿no es cierto?, es una forma común de bursitis que va a dar como manifestación dolor en el hombro, ¿no es cierto? Es causada por movimientos repetitivos con los brazos por encima de la cabeza. Va a terminar con un hombro doloroso por una bursitis subacromial. Acompaña a menudo de tendinitis del manguito rotador. Habrá un punto doloroso, usted le tomará una ecografía en partes blandas, encontraremos inflamación, compresas frías al inicio, antiinflamatorios, infiltración de corticoides y pueden mejorar, ¿no es cierto? Acá ven en la ecografía de partes blandas el incremento de la densidad y luego una resonancia, ¿no es cierto? La bursitis subacromial. Doctora Costa, ¿cómo está? Buenas noches. Bursitis trocanteria, ¿no es cierto? Bursitis trocanteria. La bursitis trocanteria compromete la bursa alrededor de la inserción del glúteo medio en el trocánter mayor del fémur, ¿no es cierto? El paciente experimenta dolor sobre la cara externa de la cadera y parte superior del músculo. Ojo muchachos, no todo dolor en la articulación es artrosis. Y han visto en su clase que el dolor de la persona mayor con artrosis más bien está a nivel de la ingle y tiene ritmo mecánico. Pero si la persona experimenta estar sentada mucho tiempo y tiene dolor sobre la cara externa de la cadera y parte superior del músculo, y hay una zona de hipersensibilidad y la rotación externa y la abducción con resistencia generan dolor, parte de su diagnóstico diferencial de esta coxalgia será una bursitis trocanteria, ¿no es cierto? Vemos acá en la ecografía el incremento de las partes blandas y simplemente de modo didáctico que se puede corroborar esta bursitis trocanteria con una resonancia magnética. Bursitis del olecranón ocurre sobre la cara posterior del codo cuando está agudamente inflamada. Debemos pensar en la posibilidad de gota, artritis séptica o la bursitis del olecranón. Si es que hay una colección, debemos hacer artrocentesis y buscar en Gram si hay gérmenes o también buscar cristal figurado. Hay personas que están mucho tiempo con los codos y trabajan, terminarán con una bursitis del olecranón. ¿De acuerdo? Ven acá el incremento de las partes blandas, ¿no es cierto? Y simplemente de manera didáctica en una resonancia se puede observar toda esta hiperseñalización que implica la inflamación del olecranón. El diagnóstico es clínico. Otra bursitis importante es la del Aquiles, ¿no es cierto? Puedes tener o tendinitis del tendón Aquiles o bursitis. La bursitis aquiliana compromete la bursa localizada entre la inserción del tendón y el calcáneo, ¿no es cierto? Resultará del sobreuso y de los roces del zapato ajustado. Entonces, cuando alguien dice, tengo dolor aquí en la zona del calcáneo, ¡ay caramba! O es una tendinitis o es una bursitis, ¿de acuerdo? Y generalmente, cuando hay un sobreuso y caminamos mucho tiempo con un zapato ajustado, podría producirse una bursitis a nivel del Aquiles. Igual ven acá, el componente de la bursa, la inflamación, ¿no? Puede haber también bursitis a nivel del isquion y del ilioxoas. O sea, la bursitis isquiática afecta a la bursa que separa el glúteo medio de la proyección isquiática y aparece después de estar mucho tiempo sentado girando sobre una superficie dura. Los de los call centers muchas veces pueden tener estos problemas.
También la bursitis de iliopsoas afecta a la bursa que se encuentra entre el músculo psoas ciliaco y la afectación de la cadera. El dolor se localiza en esta zona y empeora con la flexión y extensión de la cadera. Los clínicos tenemos que hacer diferenciación si el dolor coxal es por coxartrosis, es por una, digamos, un elemento traumático, una fisura, una fractura, o también si es una bursitis, ¿no es cierto?, que podría estar en relación a la inflamación de la bursa del isquio por iliopsoas. La bursitis sancerina es de diagnóstico mucho más fácil. Es una inflamación de la bursa del músculo sartorio situado en la cara interna de la tibia, inmediatamente por debajo de la rodilla y del tendón conjuntivo. Se manifiesta por un dolor al subir las escaleras, ¿no es cierto? La bursitis prerrotuliana ocurre en la bursa situada entre la rótula y la piel adyacente. Ocurre cuando la persona permanece mucho tiempo arrodillada sobre una superficie. Muchos religiosos, algunos políticos están mucho tiempo arrodillados, ¿no es cierto? Entonces, cuando en realidad, ¿no? Y disculpen de hacer esta combinación, pero dada la situación actual en que obedecen, están mucho tiempo arrodillados, ¿no? ¿Qué pasa? Terminan con las rodillas un poco hinchadas, adoloridas, y ojo, no todo dolor de rodillas es por artrosis o por meniscos o por ligamentos. Recuérdese que también hay una bursa. Encuentras que esto está muy inflamado, clínicamente le pone su hielo, sus antiinflamatorios racionalmente por corto tiempo y el reumatólogo nos orientará a hacer su infiltración, ¿cierto? Ojo, cuando una persona está mucho tiempo arrodillada sobre una superficie dura, ustedes han visto que en las iglesias ahora ponen, ¿no?, el reclinatorio un poco más acolchadito. Antes era alumbrado con mármol, con piedra, ¿no es cierto? Con más de la penitencia, te mandaban a recitar 20 Padre Nuestros y la cosa era más fuerte, ¿no? Ahora dices, un Padre Nuestro lo multiplicas por 20, pero así tenemos que rescatar la parte espiritual de sus hijos. También puede haber gota o infección en ese sitio. Si usted encuentra una bursa, una zona muy tumefacta, piensas que es una bursitis, sí, pero si hay calor, una centesis grave. Si hay polimorfos, puede ser una bursitis que se ha infectado, y si hay cristales, puede ser una gota. Bursitis prerrotuliana, ven acá, el compromiso inflamatorio de la bursa. Tendinitis del manguito de los rotadores. Es la mayor causa de hombro doloroso. El manguito de los rotadores está conformado por los tendones supraespinoso, infraespinoso, subcapsular y el músculo redondo menor. Se inserta en las tuberosidades del húmero. El más afectado es el tendón del supraespinoso y probablemente queda pinzado y atrapado repetidamente entre la cabeza del húmero y la superficie inferior del tercio anterior del acrómero y del ligamento. Ustedes ven acá, esto es normal, y aquí tenemos la inflamación de esta zona del manguito rector. Obviamente, joven, usted tendrá que hacer un diagnóstico. Usted, como estudiante de medicina, si alguien viene con un dolor en el hombro, lo primero que dice, ah, caramba, no es que le duele el hombro, tendrá un síndrome doloroso regional hombro, más finamente un hombro doloroso. ¿Y cuáles son los diagnósticos de hombro doloroso? Bursitis, tendinitis. Pero si el paciente tiene dificultad para levantar el brazo y girar la mano, usted puede sospechar una tendinitis del manguito del rotador. ¿De acuerdo? El proceso se inicia, y esto es interesante. Hay un edema y una hemorragia de este manguito. ¿Por qué? Porque hay un movimiento repetitivo. Progresará esta inflamación y esta hemorragia en fibrosis y engrosamiento, y eventualmente desgarro y descolores de hueso. No es infrecuente, jóvenes, que cuando uno llega a una edad, el hombro doloroso te genera impotencia funcional. La evaluación clínica, la ecografía y la resonancia magnética podrán encontrar daño, desgarro de repente en el manguito del rotador, lo cual debe ser reparado por un traumatólogo experto. La bursitis subacromial también acompaña este síndrome. Los síntomas aparecen luego de la injuria o el sobreuso, especialmente en actividades que impliquen elevación del grado con algún grado de flexión hacia adelante. Pregunta: este es un tema de salud ocupacional. Imagínense que yo trabajo en un centro comercial donde todos los días levante cajas. Si no tengo un periodo de adaptación
y de cuidado, de prevención. ¿Con qué voy a terminar? Con una tendinitis del manguito del lumbar. También este síndrome de atrapamiento ocurre en personas que participan en béisbol, tenis, natación u ocupaciones que requieren elevaciones repetidas del brazo. Obviamente ya cuando uno es mayor, ¿no es cierto? Ya más de 40 años ya, ¿cómo se llama otra vez? Los músculos, los tendones, los huesos ya son más susceptibles. Doctor, hemos tenido un retraso enorme porque no han prendido la computadora en el tiempo previsto, entonces tenemos un retraso más o menos media horita. ¿Ya? No, digo eso porque de todas maneras ustedes saben que mejor es puntualizar las cosas, ¿ya? No, y también porque hay cosas que escapan pues, a lo nuestro, ¿no es cierto? En esta resonancia se ve la afectación, ¿no es cierto?, de la articulación, las partes blandas de la inflamación. Tendinitis calcificada, puede haber depósito de sales de calcio, hidroxiapatita en los tendones. Igual, el sobreuso, la inflamación repetida, hará que se produzca isquemia posterior de terminación del tendón. El tendón del supraespinoso es a menudo el más afectado, porque es frecuentemente atrapado y puede reducir su flujo sanguíneo cuando se abduce el brazo. Se desarrolla entre los 40 años, la calcificación del tendón puede producir inflamación aguda, produciendo dolor súbito y severo del hombro. Ven acá esta zona, ¿no es cierto?, de calcificación. Generalmente una bronquitis cálcica se puede sospechar porque hay dolor, hay limitación funcional, pero sobre todo en la radiografía aparece la calcificación y ahora con técnicas de imágenes más sofisticadas, como la resonancia se puede evidenciar, ¿cierto? Puede haber también tendinitis o ruptura del bicipital. La tendinitis del bicipital y la tendinosinoviritis son producidas por la fricción del tendón del bíceps a su paso en el canal bicipital. Cuando la inflamación es aguda, el paciente experimenta dolor en la cara anterior que se irradia por el bíceps hacia el brazo. La abducción y rotación externa son dolorosas y limitadas. El músculo bicipital está muy sensible a la palpación y el dolor puede ser obtenido a lo largo del curso del tendón al resistir supinación del antebrazo con el codo a los 90 grados. La ruptura aguda del tendón del bíceps puede ocurrir con un doloroso ejercicio del brazo y es muy doloroso. Generalmente todos los expertos en medicina del deporte tienen que tener muy claro estos conceptos, ¿cierto? Aquí está la tendinitis del bicipital. La inflamación ocurre cuando el tendón del bíceps pasa por el del canal del bicipital. La tendinosinoviritis de Kervain, hay una inflamación que implica al abductor largo del pulgar y a la extensión corto del pulgar, ya que estos tendones pasan a través de una vaina fibrosa en la apófisis estenoide radial. La causa más común es el retorcimiento repetitivo de la muñeca. Patología del bicicletal y de gente que hace mucha manualidad. Los pacientes experimentan dolor en agarrar con el pulgar, ¿no es cierto? Entonces, hay secretarias que usan mucho el mouse, que tienen que hacer tareas muy repetitivas, o expertas en manualidades que pueden tener dolor, ¿cierto? Entonces, cuando hay movimiento repetitivo de la muñeca, los pacientes experimentan dolor al agarrar con el pulgar. Tendinosinoviritis de Kervain, el signo de Fitzgerald es positivo cuando está provocado por pedir al paciente que coloca su pulgar sobre la palma, cierra los dedos sobre ella y esto le produce dolor. Signo de Fitzgerald. Y acá, ¿no es cierto?, cuando el paciente hace esta maniobra le duele y cuando hace el signo de Fitzgerald también el signo de Kervain. Otra patología regional, el síndrome de la banda tibial. La banda iliotibial es un tejido conectivo grueso que se extiende desde el hueso ilíaco al peroné. Los pacientes que tienen inflamación de la banda iliotibial presentarán dolor o ardor sobre el cóndilo femoral lateral de la rodilla, ¿cierto? El dolor también se puede irradiar desde el músculo hacia la cadera y puede predisponer para el síndrome de la cintura iliotibial, una alineación en vago de la rodilla, carreras de larga distancia, zapatos mal ajustados y una carrera continua en un terreno desigual. El paciente dependerá de la referida y dolor en esta zona. Entonces, tenemos que tener en cuenta la existencia de la banda iliotibial y el síndrome iliotibial que esta pueda producir. La capsulitis adhesiva es otro diagnóstico que hay que considerar el hombro congelado, la cual se caracteriza por dolor y movimiento restringido del hombro.
Yo puedo tener un hombro doloroso, pero cuando hay un movimiento restringido, puedo hablar de un hombro doloroso con una capsulitis adhesiva. Patológicamente la cápsula del hombro está engrosada y hay un infiltrado inflamatorio crónico leve y una fibrosis. La inmovilidad prolongada del brazo contribuye al desarrollo de la capsulitis adhesiva y también puede estar asociada a enfermedades sistémicas como, ¿no es cierto?, enfermedades pulmonar crónica, infarto de miocardio, diabetes mellitus, es más frecuente en los jóvenes de 50 años. El dolor y la rigidez se desarrollan gradualmente, pero progresan rápidamente en algunos pacientes. Puede ser el paciente dolor, ¿no es cierto?, nocturno, el dolor va afectado y el dolor puede interferir con el sueño. Ojo, una cosa es tener dolor por artritis o artrosis, pero en este caso el hombro no puede moverse, está congelado, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una cápsulitis, la cápsula A se ha fibrosado y altera los movimientos de, en este caso, ¿no es cierto?, de no sé si ven acá en esta imagen y aquí también, ¿no?, un componente inflamatorio fibroso a nivel del hombro. La capsulitis adhesiva, la movilización temprana del brazo después de una lesión en el hombro puede prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Hay gente que ha tenido afecciones, ¿no es cierto?, por el traumatismo, queda con el cabestrillo, nadie lo mueve, al cabo de 3 meses ya este hombro está congelado, está fibroso. La terapia física ofrece la base de tratamiento para la capsulitis adhesiva, inyecciones locales de glucocorticoides y antiinflamatorios pueden proporcionar alivio de los síntomas, inyección lenta de material de contraste en articulación puede utilizar adherencias y estirar la cápsula, y también los traumatólogos pueden realizar manipulación bajo anestesia que podría ser útil en algunos pacientes. El codo del tenista es otra síndrome regional de dolor en la cual hay una epicondilitis lateral, ¿no es cierto? Hay una condición muy dolorosa que implica inflamación de los tejidos sobre la cara lateral del codo. El dolor se origina en el sitio lineal de los extensores comunes del epicóndilo lateral y se puede irradiar en el antebrazo y la muñeca. El dolor en la epicondilitis lateral suele aparecer de actividades laborales o recreativas que implican movimiento repetitivo de extensión de la muñeca y supinación contra la. Los pacientes que trabajan con o hacen juego de tenis o actividades como sacar la mala hierba, levantar muletas o maletines o utilizar un destornillador pueden tener inflamación del tendón, ¿no es cierto?, epicondilitis lateral y tener el cuadro que se denomina codo de tenista, ¿no es cierto? Vemos acá, ¿no es cierto?, la imagen. La fasciitis plantar o fascitis plantar es una causa común de dolor en el pie de los hombres. La incidencia está entre los 40 y 60 años. Los pacientes con obesidad, pie plano, pie cabo, que tienen dorsiflexión limitada del tobillo, que están mucho tiempo de pie o caminan mucho sobre superficies duras o zapatos defectuosos, pueden tener inflamación de la fascia plantar. En los corredores, el correr excesivamente y el cambio de la superficie de rodamiento más duro puede precipitar la fascitis plantar. Se hace sobre la base de la historia, es un paciente obeso que camina mucho, que tiene que caminar o hacer mucho esfuerzo sobre superficies duras, y el examen físico. Hay un dolor en toda la fascia plantar, ¿no? El dolor se origina en o cerca de la fascia, en el sitio de la unión plantar a la tuberosidad mediante calcáneo. En la radiografía se pueden mostrar espolones del talón, ¿no? El espolón calcáneo que puede ser otra parte del diagnóstico diferencial. La planta puede doler por una fascitis plantar o localizadamente por un espolón calcáneo. Una ecografía puede demostrar el engrosamiento de la fascia y la hipocongenicidad difusa, lo cual indicaría edema en la inserción de la fascia plantar, y en algunos casos muy severos una resonancia es un método de detección de la fascitis plantar, pero generalmente no se requiere desde la fascia plantar. Los pacientes que tienen pie plano, son muy obesos o caminan mucho sobre superficies duras van a generar la inflamación que se inicia sobre la implantación del hueso calcáneo, ¿no es cierto? Generalmente hay algunas mamás que se quejan que todo el día tienen las piernas y los pies que le duelen y le arden. Usted puede hacer un diagnóstico de una posible fascitis plantar. Reposo, compresas, masajes, zapatos ortopédicos, en algunos casos ferro nocturnos, antiinflamatorios pueden ayudar. En casos extremos, la infiltración de corticoides
y se describe en la literatura la posibilidad de la fasciotomía planteada en casos muy refractarios, ¿no? Los últimos 5 minutos, por favor, doctor. La fibromialgia es un síndrome doloroso en el cual hay un dolor musculoesquelético crónico generalizado y una mayor sensibilidad. Estos pacientes se quejan de dolores en todo el cuerpo. Son dolores simétricos, en la cual muchas veces este síndrome doloroso se asocia a síntomas neuropsicológicos. Fatiga crónica, trastornos del sueño, disfunción cognitiva, ansiedad y depresión. Ojo, usted tiene que ver si es un paciente ansioso que está magnificando síntomas o es un paciente que tiene una fibromialgia. Hay una mayor prevalencia en los pacientes con fibromialgia de fatiga crónica, trastornos temporomandibular, dolor de cabeza crónico, síndrome de intestino irritable, cistitis intersticial, síndrome de vejiga dolorosa y síndrome de dolor pélvico. Muchas veces la fibromialgia se asocia a consecuencias negativas para el funcionamiento físico y social de los pacientes. El paciente puede tener cefaleas crónicas, trastornos del sueño, se quejan de mareos, de olvidos, de trastornos de la memoria, puede coexistir ansiedad y depresión, refieren problemas de visión, disfunción temporomandibular, puede haber dolor, fatiga y articulaciones a nivel muscular, puede tener trastornos digestivos o urinarios, ¿no es cierto? Y obviamente uno puede catalogar jóvenes, y les cuento una anécdota. Una vez me llaman de una clínica y me dicen, por favor, le damos un paciente de fibromialgia, no hay ningún reumatólogo, nadie quiere hacerse el caso. Y el ser médico también uno tiene sus prejuicios. Dije, un domingo voy a ir a las 5 de la tarde para ver a un paciente que le duele todo y es un nervioso. El señor es una persona muy tranquila, que tenía un cuadro doloroso severo. Tenía todo un historial de fibromialgia, había hecho una crisis de fibromialgia. Primera característica, dolores simétricos, puntos dolorosos, ¿cierto? El paciente tenía puntos dolorosos. Y el paciente, ¿no es cierto?, tenía algunos datos, ¿no es cierto? En los pacientes con fibromialgia, uno debe pedir una velocidad de seguimiento, lo que dice C reactiva, un hemograma, pruebas de evaluación tiroidea. Debemos evaluar que no tenga una enfermedad reumatológica, pedimos anticuerpos antinucleares, ¿no es cierto? Hay que pedir el factor reumatoide, la creatinina, serología viral, etc. Porque la fibromialgia es una enfermedad que se hace por descarte. Yo tengo que descartar una enfermedad reumática, una poliomialgia reumática, una reumatoide, una enfermedad discernitiva, una artritis reactiva, negativo, etcétera, para llegar al diagnóstico de fibromialgia, ¿de acuerdo? Las condiciones comunes que plantean un diagnóstico debemos diferenciar si es una polimialgia reumática, una artritis inflamatoria, una enfermedad de tejido conectivo, si tiene un cuadro polimiálgico asociado a infecciones, hepatitis C, HIV, enfermedad de Lyme, parvovirus, Epstein-Barr, cuadros degenerativos, endocrinológicos, neurológicos o también psiquiátricos, ¿no es cierto? Si tengo un paciente que tiene puntos dolorosos y además tiene manifestaciones que tienen que ver con ansiedad, depresión, trastorno del sueño, irritable, irritable, puedo plantear mi diagnóstico de fibromialgia. Obviamente tengo que hacer el descarte de todas estas enfermedades que pueden producir cuadros similares. Es una enfermedad por descarte, los diagnósticos por descarte, y generalmente en la fibromialgia los ejercicios aeróbicos, la terapia conductual, la educación del paciente, el fortalecimiento muscular, la acupuntura, las técnicas de biofeedback, balneoterapia e hipnoterapia pueden ser de mucha utilidad, además de manejo farmacológico. El manejo farmacológico en los pacientes con fibromialgia puede pasar por el uso de antidepresivos, la duloxetina y su efecto analgésicos, ¿no? Y también indicación de tipo anticonvulsionante o antineurálico como la gabapentina. Hay algunos agentes que son efectivos para el tratamiento de fibromialgia, como los antidepresivos, amitriptilina, duloxetina, ¿no? El pimacetrán, en nuestro medio la duloxetina se utiliza bastante. También el uso de, ¿no es cierto?, anticonvulsivantes como la gabapentina o la pregabalina. En nuestro medio utilizamos bastante la pregabalina, además de los analgésicos,
pueden llevar adelante el tratamiento adecuado. Los medicamentos, su posología, ¿no? Y bueno, mis queridos alumnos, muchas gracias. Bueno, gracias.